comenzando el día de hoy, domingo, el servicio, vamos a darle el libro de Jeremías y capítulo 11 del libro de Jeremías, donde habla del pacto violado. Capítulo 11, pensando, versículo 1, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirá, tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno del hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día respondí y le dije, amén a Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solamente prosteté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oí mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliese y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y a los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman a ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusieron los altares e ignominia altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantaste por ello clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aflicción, clamen a mí. Porque derecho de mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas dominaciones, queréis que los sacrificios y la carne santificada de las víctimas pudieron evitarse el castigo, pudieres gloriarte en eso. Olvidé verde, hermoso en su fruto, en su parece glamo, Jehová en tu nombre, y la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos te planó, ha pronunciado mal contra ti, y a causa de mal de la casa de Israel y de la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incesar a Baal. Amén. Es temeroso, hermanos queridos. Dios se había puesto en sus dificultades y viendo su pueblo, al pueblo de Israel, y dándole tantas bendiciones a ese pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel tenía ese propósito de su pensamiento, sus lógicas que ellos creían, eran pecadores,
y lo pusieron. Lo sacó del pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, del faraón donde los dominaba. Y Dios los sacó porque eran esclavos del faraón y los había colocado en la práctica. Había hecho muchos milagros a ese pueblo de Israel ante ellos y ante ese pueblo delante de Egipto y donde era delante del faraón, porque donde mandaba el diablo era a ese pueblo, y puso Dios delante de ellos a Moisés, y el faraón donde había estaba por uno grande y Moisés un anciano y totalmente un hombre débil. ¿Qué es lo que puede hacer Dios delante de grandeza? Porque Dios lo hace la grandeza. Dentro de menos de un año, y lo logró, y sacó toda la fuerza que tenía el faraón, la destruyó, toda la fuerza que tenía el ejército en Egipto, y de alguna forma, glorificándose, y pudo sacar el pueblo de Israel de ese Egipto, y lo pudo pasar del mar, para que ese milagro que puso, donde dividió el mar en dos partes para que pudiera pasar el pueblo de Israel hasta el momento, el último alma, el último animal que tenían ellos para poder pasar ese mar, porque el faraón en su actividad que tenía quería seguir al pueblo de Israel para matarlos a todos a ellos, y como ellos iban con carros y caballos, iban los ejércitos del faraón, y los israelitas iban a pie, y les mandó detrás. El pueblo estaba por delante, y el ejército de Egipto, y cuando pudo pasar el pueblo de Israel, volvió otra vez a cerrar las aguas, y se ahogaron el ejército del faraón de Egipto en aquellos días, y se salvó con milagros de grandeza que le hizo al pueblo de Israel. Y alguien dice a alguien, qué grandioso es, qué milagro le hizo a ese pueblo. Individual pueblo podemos indicar que lo vio y lo vivió. El grandeza que tiene la mano de Dios a ese pueblo, puso por delante. Ese mismo pueblo que le ha dado ese milagro grande, cuando Moisés había apostolado para ir a buscar hasta la tierra prometida, y a buscar donde había leche y miel. Los 10 presbíteros que habían, donde habían los 12, se puede indicar los 12 que estaban espías que iban a mandar para ver que dónde iban a ir, dónde era la tierra prometida, donde no habían visto esa tierra, en las grandes ciudades, donde había fruta, y donde le dijeron, aquellos que no dice Dios que haga, porque como le iba a indicar Dios, hagan ustedes y no creyeron en lo que le estaba diciendo Dios. Le decía Dios a ellos, y no estaban ese pueblo en sus normas que le daba Dios a ellos. Y Dios se puso, no creyeron en él, totalmente se protestaron contra Dios, y Dios protestó contra el pueblo. Y dentro del evangelio de Jesucristo no puede estar en protesta contra Dios. Tú tienes que tener esa fe y esa protesta, y esa que no cree, y esa bendición que le daba al pueblo de Israel, que le daba Dios, y esa protesta que tenían ellos, que esa situación que sucede y esa grandeza que le había puesto, no venían a conocer, no iban a heredar la tierra prometida. Durante 40 años los puso a dar vuelta en el desierto. Entonces, bueno, sus hijos después los 12
espías que los había mandado para que tenían otro espíritu, que habían de haber escuchado la palabra de Dios. Depende todos ellos, todo lo que sucedería de ahí en adelante. Iban a ver con sus ojos, caminaban con lo que veían, con su fe. Tenían que caminar con esa fe. Pasaron muchos años. En cierto momento, en 626 antes de Cristo, Dios le puso por delante puso a un hombre por delante, joven muchacho de Jeremías, podemos indicar. Lo pone por delante, le dices algo de su edad, que tenía algo increíble, le indicaba. Antes, antes que venga, antes que venga desde adentro del vientre de tu madre, yo, yo te santifiqué y como un profeta en toda esta situación te voy a colocar. No hay nada más esto. Además, tú tú vas a ir donde yo te mande y tú vas a ir. Todo ya va a indicar lo que vas a hacer, lo que yo te estoy diciendo. Jeremías ya era un muchacho joven, débil, pero no toma Dios en cuenta la fuerza del hombre, sino con los conocimientos, lo que tenga el hombre en ese. Dios toma selección, toma en cuenta el corazón del hombre. Un corazón que quiere para ser hecho lo que tiene que hacer, lo que Dios le hace. Ese es el gran misterio de todo. Ese corazón que tiene por dentro, ese creyendo y teniendo la esperanza ante Dios y hacerse al Señor con ese amor, con el amor del Todopoderoso que le ha dado su corazón, con su Espíritu Santo. De ahí en adelante, la vida de Jeremías estaba ahí en dificultades, pero amaba a su pueblo, oraba a su pueblo, oraba por su pueblo, y en esos momentos le decía, yo no te invité por el pueblo solamente, yo te invité para que no me pidas hacia el pueblo yo te invité para que vengas hacia mí, para que hagas la voluntad mía. Tal diferencia de los pensamientos. Jeremías, lo que Jeremías estaba pensando ante Dios. Jeremías viendo los pecados del pueblo y la destrucción de su pueblo, lo que le habría abierto su pensamiento y entienda lo que estaba sucediendo y tenga en cuenta su corazón, lo que tenía el corazón de Dios y viendo y la dirección y la guía que le daba el Espíritu Santo y le daba de verdad la palabra de Dios que tenía que ver. Toda la parte carnal o toda la parte de su sangre y estaba en su corazón y ese corazón por dentro que tenía Jeremías, que iba hacia Dios y lo pedía y le pedía a su pueblo, pero a Dios no le gustó eso. No es ese apostolado que te he mandado a hacer. Hermanos queridos, tenemos que tener en cuenta, conocer y saber cuál es el apostolado de cada uno de nosotros. Tenemos que saberlo. ¿Por qué Dios nos invitó? ¿Qué Dios qué está esperando de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que Dios no quiere que hagamos nosotros? Por eso lo podemos indicar. Muchas veces no entendemos los hombres qué es lo que tenemos que hacer. Es una necesidad. Va a ir le preguntarle a Dios en nuestras oraciones. No es solamente pedirle oración, no es pedirle y preguntarle, ¿qué es lo que quieres tú que yo haga? ¿Qué es lo que quieres tú de mí? Y Jeremías no lo entendía. Por eso tenía esas dificultades grandes que él tenía. Oh Señor, dele misericordia a su pueblo, salva a ese pueblo. Y llegó Dios hasta ese momento y decirle un mensaje, temeroso mensaje le da. Y le implicó, yo no te expliqué que para que tú ores por ese pueblo, sino yo te mandé, yo te voy a mandar
para ir hacia ellos, para que le des misericordia, para estar en contra de mí. No era fácil de esa manera el hombre entender de Dios y ese corazón por dentro para entender. Y tuvo una necesidad, el Señor Dios, decir algo sincronizado tenía que ser. No ores hacia ese pueblo, no ores por ese pueblo, no levantes tú a la voz a ese pueblo. Yo no te voy a escuchar a ti, no voy a escuchar cuando lo vayan a pedir perdón. Existe otra situación. Pues me dice la palabra, porque nos dice la palabra, pide y yo se lo voy a dar. Y le dice, me van a estar y no te lo voy a dar, me va a decir. Me va a estar pidiendo y no se lo voy a dar, no te va a revelar. Y no me vas a escuchar, no es temeroso, hermano. Ni te voy a dar, ni te voy a indicar, ni te voy a abrir ninguna puerta tampoco. ¿Por qué? Porque no hace lo que la voluntad yo quiero que hace. Si tú pides que haga la voluntad que yo le estoy diciendo solamente, ahí yo voy a poner por delante y voy a hacer mucho más de lo que tus pensamientos, aquello que me estás pidiendo. Qué importante, mis hermanos queridos, que sabemos la palabra de Dios y todo hace hasta cada uno de nosotros. Importante de esto. Es ese mensaje que no sabemos lo que Dios quiere que hacemos, el sencillez, la voluntad y hasta el final, lo que Dios quiere hacia nosotros, para mí, para mi familia, hasta a qué es lo que quiere Dios que hagamos. No es lo que estamos pensando que hagamos nosotros. Lo que yo quiero, eso es lo que he entendido hacer. Y aquello que he creído. Y además, aquello que lo estoy viendo, aquel que todavía sí, que lo está bendiciendo Dios a él. Hermanos queridos, hermano lo ha puesto en una parte de adelante. No tienes una solo, hace mucha, son las diáconos que son de ninguna relación, la enseñanza de los diáconos dentro de le ha dado conocimiento con la prédica y la enseñanza que le da. Ninguna relación puede en su obra del profeta hacer los evangelios. La pregunta es, ¿qué eres tú? Si tú lo que tienes ¿qué es lo que diaconía? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Todos tenemos una obra que realizar. Todos tenemos un apostolado. ¿Quién te va a decir cuál es tu apostolado? ¿Cuál es tu obra? ¿Por qué te trajo Dios hasta aquí? Porque de ese momento depende, eso te va a ver tu fruto que vas a tener. Aquello va a depender de tu vida. Porque vas a estar copiando lo que Dios te está mandando, no lo que tú estás pensando. Jeremías estaba esperando para que lo bendiga Dios y entendió, hacía muchos errores, que no tenía ningún buen fruto. Aquel que ha sido un hombre bendecido por Dios, nada tenía. Tenía algo en fuerza de los reyes, los pseudo profetas, los ricos y al pueblo, y ninguno lo escuchaba. Lo hacía con gran amor para que se arrepintiera y volviera para ese trabajo de esa gente de Babilonia, para ponerlo. Eso, y nadie lo escuchaba. Hacía profecía con fuerza grande, con todo el Espíritu Santo que le indicaba. Para todo eso el futuro y ninguno lo escuchaba. Todo lo que decía. Y Dios lo hacía. Y se hacía. Ese era su apostolado. Qué importante, hermanos queridos, es que sepamos cuál es nuestra obra
Y cuando no, en este momento, ¿cuál es tu obra? Nos ha invitado en este momento y puede cambiar Dios. Y después hacer una cosa y después diferente manera. Pero ¿sabe? Tenemos que hacer nuestra obra que tenemos que hacer, donde lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Puedo decir, Jeremías tuvo alguna, como lo indica la palabra, tenía esa indiferencia que eso todo lo pasaba era llorando, se puede decir. Hacía, hacía oraciones y estaba llorando. Señor le decía, no me escuchan. Y el Señor, ¿tú crees que me oyen a mí? Entonces, ese pueblo tenía, tenía un corazón duro, tenía un corazón cerrado, tenía mucha altivez ellos, totalmente soberbia. Y al final de todo, el diablo hizo todo lo que quería hacer. Qué terminante es ese mensaje de hoy. Que sea, y que seas siervo de Dios, y el diablo haga contigo lo que él quiera hacer. Y puedes caer porque vas a caer como un siervo del diablo. Y todo comienzo porque no estás escuchando tu fe. Como dice el Señor, le di un testamento. Todo el que escuche su fe y tiene una obra de fe, o fe de obra, a que le voy a pagar y va a ir hasta la tierra prometida, van a ir donde hay leche y miel, en el reino de los cielos hoy en día, cuando venga el rapto de la iglesia, vengo el pueblo de Israel, tenía en sus manos, tenía la herencia de Dios. Nosotros tenemos la herencia de Dios, la tenemos en nuestra mano, como el pueblo de Israel. Nos lo da, nos revela, lo conocemos. Es una bendición el entender la palabra de Dios. Cada importante, de Dios da Dios, muy importante, te dar Dios, te va a dar a ti. Todo Dios te da a ti, mucho va a pedir por ti que tú hagas. Es el único pueblo, esa herencia que tenía, ese testamento, porque venía todo a su tierra. Todo, lo que creen y los que no creen los divide. Pero de eso depende, de eso no creían, no tenían fe. Les dio, le dio tierra y le dio mucho poder al diablo ante la palabra de Dios y el diablo tuvo el poder sobre ellos. Y su vida se transforma del mal en peor. Jeremías veía eso. Jeremías lloraba, oraba Jeremías sobre ellos. Ningún final. Bueno, ahora, ahora vienen momentos más difíciles. Ese mensaje es más difícil todavía ese mensaje. Ahorita tenemos un Nuevo Testamento con la sello de la sangre de Cristo y con el Espíritu Santo. Nosotros sabemos qué quiere Dios de nosotros. Sabemos que si escuchamos y escuchamos de verdad este Nuevo Testamento, vamos a ir grande con grandeza hacia los cielos. Y el Señor nos dice, tengan cuidado y arrepiéntanse de los pecados que estén
porque el diablo está caminando detrás de usted para que caiga, para que hagan ustedes sus errores. Ahora, qué importante, hermano querido. Entonces existía un mediador, que era Jeremías, un mediador como Isaías también, que era hombre bendecido por Dios en el Viejo Testamento. Hoy en día, hoy el mediador es Jesucristo. Oren por todos, por el problema de nosotros, nuestro Padre Dios. Escuche, no va a orar solamente, el Padre lo escucha. Me es difícil que no lo escuche. A veces es difícil. No creo orando. No va a creer que esté orando por Judas Iscariote. No es seguro. Orando por otros pecadores. O muchos más podemos indicar. Pero Dios no lo escuchó. No es temeroso. Oh Señor, Él ora hacia nosotros, Señor. ¿Cuándo lo escuchaba Dios? ¿Qué voy a hacer para que Dios lo escuche cuando ora hacia mí? Que lo sé, cuando es débil, porque en verdad, que muchas cosas, muchas me ha dado, yo muchas cosas se me hará dar. Que es la grande, hermanos queridos, que me pone por delante Dios. En mis dificultades que puedo tener. Oh Señor mío, digo, no quiero solamente que se pierdan las oraciones de Jesucristo, que se pierdan. ¿Cuál es la respuesta? En verdad, lo puedo decir muy adelante. Aquellos hombres, para cuáles hombres nos pone Jesucristo, no se escucha hacia Dios, el Señor. Aquellos que son altivos, me adistancio de ellos. Los que son soberbios, me cambian mis pensamientos, los que son soberbios, aquellas personas están en contra de Dios. Entonces, las oraciones, aquellos que son humildes, sencillos, es muy importante, en verdad, hablar si Dios, como yo soy, si Dios, si es humilde y sencillo y no soy un altivo o soberbio, puedo indicar que creo que soy humilde, pero no lo soy. Pero debo buscar la manera, saber que tengo, buscar la manera y que tengo la razón. Sé humilde ante ustedes y ante Dios. Y ese lo va a levantar con el tiempo. Tengan cuidado, porque hacia Él tienen que pedirlo con la verdad, con su fe, porque Él pone por delante hacia ustedes. Pero vamos a indicar, si tomo en cuenta, como limpiamente hoy en día, en mis pensamientos, si tomo en cuenta que en verdad les da gozo a los humildes y a los que son altivos y soberbios los distancia, y yo soy, ¿quién soy yo? ¿Qué creo yo que yo soy? ¿Qué creo yo que soy? ¿Soberbio?
¿Quién me lo va a explicar? Humilde. ¿Quién me va a poner de verdad esta razón? Y la respuesta es, oh Señor, en ver- tú me lo puedes indicar, Dios mío, lo puedes hacer. Si tú no lo puedes hacer, tú como humilde no lo puedes saber hacer. La segunda, importante, mucho me indicó, como todo dentro de mi alma me lo indicó. Si el Señor, si no te revela, entonces no sabes nada. No es que crees tú que lo sabes. No es que crees, no es que quieres ser tu maestro. Si tú quieres ser maestro, en mejor vas a caer en una maldición. Si quieres ser discípulo, grandes bendiciones vas a hacer. ¿Qué es lo que tú quieres ser? Limpio, todo se limpió. Oh Señor, por favor, le dije, Señor mío, regálame siempre sencillamente humilde y bueno, bondadoso, como que tú caminas hacia mí y tú estás dentro de mí y dentro de mi casa, en mi obra, estás caminando también, porque tú lo vas a poner por delante. Y comienza una primera situación, porque debes escuchar primero. Nada más, no es que saber qué es lo que tienes que hacer y te voy a revelar. No es nada más que tú puedas que hacer. Aquello que yo te estoy indicando que tienes que hacer, pero cuando todo esto totalmente por debajo, tú la escuchas la palabra por debajo, teniendo temor de Dios, entonces voy a por delante, por ciente hacia adelante. Lo decía yo mucho tiempo y hoy lo entendí. Ese es el hombre humilde. En verdad hago mi oración ante Cristo. Temeroso, final en el corazón de Dios. Grandes bendiciones. Y en verdad, como el hombre, aprenda, en verdad, para que sea santificado con el Espíritu Santo, para que sea santificado, que sean todos juntos. El santificado del pueblo, del cuerpo de Cristo, no es hacer lo que tú quieras hacer con tu mente. El pie no va a hacer lo que tú quieras. Todo el cuerpo es uno solo. Tiene que ser un solo santificadamente. Y todo tiene, tiene que ser en relacionada lo que el pensamiento y todo. Pero no eres tú solo cuando el Espíritu Santo te indica. Cuando lo dice, que hermoso lo dice. No es como indica. Todos que escuchan con el Espíritu, todos unidos, son hijos de Dios. ¿Para qué hace? Todo el que recibe el Espíritu Santo, ese hijo de Dios. No es así. Es un error ese pensamiento. Todos reciban y todo mi casa recibe el Espíritu Santo. Todo y mi obra, ¿cuál es? En verdad, cuando pongo por delante todo mi límite, todo lo que me ha dado el Señor dentro de Él, no es ni por fuera ni por arriba, estoy dentro del perímetro y voy a poner delante, estar junto a esto. Y quiero, y tengo un corazón humilde, teniendo temor a Dios. Estoy con el Espíritu Santo, me estoy uniendo dentro de la familia. No soy el jefe de la familia. Toma, mis hijos, todo, porque tengo que darle normativa, pero yo soy la cabeza, tiene que dar la norma. No es, no es para que estar dando como
Uno es el que da el Jesucristo es el que da la ley y nosotros obedecemos la norma. Es Cristo en la cabeza de todo. Ahora voy a decir en verdad, en verdad la bendición es un final que tiene. No es como el mediador entre Jeremías, que no tenía un buen, no te van a escuchar. Me van a escuchar Dios cuando Jesucristo, cuando ora hacia mí. No le decís Jesucristo para dime gracias. No es que estás orando hacia Él. Pero conseguí la manera. ¿Qué voy a convertirme en qué? Amigo de Cristo. No es nada más ser siervo, amigo de Cristo. Y al final de esto, todo lo que escucha del Padre me lo dice Él. ¿Por qué? Todo lo que, todo lo que me indique hacer lo hago. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu y un alma y hago lo que hago con humildad y tengo temor ante Dios. Estoy dentro del cuerpo de Cristo y hago con todos ellos, con el Espíritu Santo. Y pongo por delante en respuesta a esto mi corazón, la palabra de Dios en tu corazón del hombre que camina siempre está en dificultad y cayendo en peligro siempre. Y lo sé, yo sé. Muchas veces el corazón muchas veces he caído en pecado. Pero tengo en verdad que decir, hago en mi corazón, tengo, tengo, tengo que ponerlo en para decirle, como dice el apóstol, el corazón tiene que indicar. Yo voy a poner ¿cómo te vas a conseguir? Te va a poner a prueba. ¿Cómo va a ser esa prueba? Si todo lo que estás predicando es verdad lo que tú estás diciendo. El Evangelio te lo he escrito, Cristo, y te he enseñado. ¿Cómo esto tú es fuerte? Tú. Todo lo que tú sabes porque te lo ha revelado Dios. No te lo enseñó el hombre. No, no te han dicho los enseñanzas los hombres. Porque el que te enseña a ti es Cristo. Tu maestro es Cristo. ¿Cómo es fuerte? Que hace la prédica a otro. ¿Cómo te hagas una prueba? Si no aprendo para que crea mi cuerpo y lo poner en así, esa forma, donde la verdad es, ante se voy a hacer la prédica, voy a poner esa prueba que soy directo de todos los peores de los demás. ¿Cuál era el proverbio? Porque va a ponerse por delante Jeremías, aquella en toda su vida, le pidió hacia el Señor. ¿Y cómo va a poner Jeremías a hacer, sino aprender que lo sabía hacer? ¿Cómo está quedando en peligro? ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo temor. En el nombre he predicado, he dado muchos milagros he hecho. Y la siguiente la cosa es, no pongas tu cuerpo, porque no pongas en esa pues, soberbia en tu cuerpo y no creer que tú lo haces. Debe estar tú creyendo en el cuerpo y mi lengua, eso puede hacer, puede tú poner en tu para que puedas decir tu palabra, que todo eso, porque todo el barco tú lo estás manejando con un solo timón y lo llevas para donde tú quieras, con un solo timón, es el que gobierna ese gran barco, que es lo que tú estás mandando, que estás dirigiendo, que estás en esa miseria, a ese gran
significa, porque soy humilde. Mi corazón está en ese sencillar, teniendo temor de Dios. Que hago testimonio lo que hace la palabra. Porque me pongo con el Espíritu Santo y que toda la iglesia y con toda mi familia, segundo, con toda la iglesia, con toda grandeza, la gran iglesia. Y al final de todo, hermano querido, hagan que venga el hombre, sí, para que todo, en el reinado desde el cielo. ¿Por qué? Porque el mediador, porque ora un final verdadero y esa verdadera manera a su Padre orando. Puedo ir ahí al Señor, el Señor decirle, hazme, enséñame, corrígeme, enséñame, oriéntame en cada momento, porque yo quiero, porque me vas a tomar, me vas a recibir, primero me vas a recibir y a todos juntos, a todos nuestros, a todos me lo está diciendo, toda tu familia te va a salvar. Tienes que creer tú primero. Tú que crees, ¿qué voy a decir? No es nada más creer, no es todo. Y ahí los demonios creen, pero y están temerosos. Tengo que escuchar y tengo que hacer lo que dice la palabra. A nuestro Padre Celestial. Tengo la esperanza en Jesucristo y me lleno con el Espíritu Santo, con ese amor. Y al final de esto, sincronizado todo, te voy a regalar aquí, porque todo lo que está alrededor te voy a levantar en el reinado de los cielos. Grandeza con todo. Y la respuesta es, amén, Señor. Dijo Jeremías. Oh, yo digo, ayúdame, Señor, en mi debilidad. Amén. Dame gracias a Cristo. Todos somos creyentes ante Él.